noticiero mañanero. No hay nada mejor que comenzar el día con una buena noticia. El tema de hoy son las variables aleatorias. Los dejaré con el reportero. Adelante, reportero. Las noticias más importantes del noticiero mañanero. ¿Sí? Ok. Les acabo de informar que las variables aleatorias discretas son variables aleatorias con un intervalo de valores es finito o contablemente infinito. Una variable aleatoria discreta es llamada así si se puede contar su conjunto de resultados posibles. Estas variables son aquellas que asociamos a experimentos aleatorios donde la variable solo puede tomar valores enteros, es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero, ¿cómo lo usamos? Viene determinada por su función de probabilidad, E mayúscula entre paréntesis X mayúscula igual a X, que es una aplicación que asocia a cada valor de X una variable aleatoria X, que es la probabilidad de que la variable toque ese valor. Por tanto, es una aplicación que tiene como conjunto de partida la variable X y como conjunto de llegada el intervalo cerrado 0,1. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, querido reportero. Ahora pasaremos con nuestro invitado especial, que nos explicará algunos conceptos sobre la probabilidad. Adelante, Diego. Hola, soy Diego y yo les voy a hablar sobre la distribución de probabilidad, valor esperado, varianza y desviación estándar de las variables aleatorias discretas. Empezando por la distribución de probabilidad de las variables aleatorias discretas. La distribución de probabilidad de las variables aleatorias discretas debe cumplir con las siguientes condiciones. Número 1. Que para cada valor de la variable, la probabilidad cae entre 0 y 1. Número 2. La suma de las probabilidades para todos los valores de la variable es igual a 1. La distribución de probabilidad se puede representar mediante tabla, gráfica o función. Por ejemplo, vamos a realizar un experimento aleatorio donde participaremos en una competición. En dicha competición hay unos 10 participantes. Entonces tenemos que nuestra variable aleatoria X es igual a el resultado de participar en dicha competición. ¿Cuál sería la probabilidad de que yo quedara en la primera o segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima posición? Pues muy simple. Utilizamos la fórmula que sería probabilidad de que ocurra un evento A igual al número de casos favorables de A entre el número total de casos posibles, que sería el espacio muestral. Entonces tenemos que para cada uno de de las posiciones el número total de casos favorables es igual a 1. Y para todos aplica que los casos posibles son 10 y por ende todos se dividen en 1 entre 10, un décimo, y la suma de cada uno de estos es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que nuestras condiciones anteriormente mencionadas se cumplen. ¿Por qué? Porque las variables tienen un valor entre 0 y 1 y la suma de todas estas es igual a 1. Ahora continuamos con el valor esperado. Valor esperado, también conocido como media. Esta se obtiene de sumar los productos que resultan de multiplicar las variables posibles por sus respectivas probabilidades. Por ejemplo, tenemos que 3 personas utilizan una red social al día. La probabilidad de que ninguna, es decir, 0 personas utilicen esta red social es del 5%. La probabilidad de que una la utilice es del 10%, la probabilidad de que 2 la utilicen es del 25%, la probabilidad de que 3 la utilicen es del 60%.
Para calcular el valor esperado se tendría que hacer lo que mencionamos anteriormente, es decir, primero multiplicamos las variables por sus respectivas probabilidades, es decir, 0 por 0.05, que es el 5%, es igual a 0. 1 por 10%, que es 0.10, es igual a 10, o sea, 0.10. 2 por 0.25 igual a 0.50. Y 3 por 0.60 es igual a 1.8. Sumamos estas probabilidades. 0 más 0.05 más 0 más 0.10, perdón. 0 más 0.10 más 0.50 más 1.8. Tenemos que el valor esperado es de 2.4. Varianza. La varianza es un promedio de las desviaciones al cuadrado de las variables aleatorias de su media. Se calcula con la siguiente fórmula. Varianza es igual a todos los casos posibles, todas las variables de x al cuadrado por su probabilidad menos el valor esperado. La varianza es una medida de dispersión. Y tomaremos como ejemplo el ejemplo anterior que utilizamos para el valor esperado. Entonces ahí ya tenemos que el valor esperado es 2.4. Varianza y desviación estándar de las variables aleatorias discretas. La varianza es un promedio de las desviaciones al cuadrado de las variables aleatorias de su media. Se calcula con la siguiente fórmula. Varianza es igual a todas las variables de x al cuadrado por su probabilidad menos el valor esperado al cuadrado. Bueno, en esta ocasión tomaremos como ejemplo el ejemplo anteriormente visto de las 3 personas que utilizan la red social. Si anteriormente teníamos los valores 0, 1, 2, 3 para la variable x y su función, su probabilidad, de 0.60 para 3, 2, 25.25 para 2, 0.10 para 1 y 0.05 para 0. Ahora lo que tendríamos que hacer es elevar las variables de x al cuadrado y simplemente hacer lo mismo, multiplicar las variables de x por su probabilidad. Lo único que cambia es las variables de x. Ahora tendríamos que para 0 sigue siendo 0, para 1 sigue siendo 1.10, para 4 sería 1, y para 9 sería 5.4. Entonces sumamos todas estas, 5.4 más 1 más 0.1 sería 6.5. Ahora bien, tenemos que restarle el valor esperado al cuadrado. Nuestro valor esperado anteriormente era de 2.4, lo elevamos al cuadrado y nos da un total de 0.74. Ahora, para sacar nuestra desviación estándar, que por cierto la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Simplemente se saca la raíz, 0.74, y tenemos que nuestro resultado es 0.8602. Gracias, eso fue todo por parte de su servidor Diego Zapata García del noticiero Bananero.
Gracias, Diego, por esos fundamentales conceptos de la probabilidad. Como que está sonando de frío, ¿no? ¿Por qué no buscan el reporte de clima? Adelante. Bueno, pues pasando los reportes del clima y también temas de función acumulada, podemos decir que la función acumulada nos va a indicar ciertos parámetros que la probabilidad de la variable aleatoria sea igual a un valor determinado. Pero la función de distribución inicial acumulativa especifica que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un valor dado, o a la función de distribución acumulativa denominados f de x, y su fórmula sería la siguiente. Su fórmula sería esta: f de x es igual a p mayor menor o igual a x menor. Haciendo otros cálculos también de la misma para simplificar, digamos, un poco más esta fórmula y hacerla un poco más entendible, tenemos que p a menor x menor o igual b es igual a f por b menos f por a. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta dos valores sumamente importantes para lo que es la función acumulativa. Uno de ellos es que los valores de f de x se encuentran siempre en el intervalo 0 menor o igual f de x menor o igual 1. F de x no es una función decreciente. Además, para la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria discreta se cumplen estos parámetros. Bueno, pues este fue el reporte. Mi nombre es Alejandro Lara. Gracias. Excelente reporte de clima, compañero Lara. Ahora creo que debemos ir a nuestra sección favorita, deportes. Vamos con el buen beisbolista Juan. Vamos, Juan. Muy buenos días, tengan todos aquí con su sección favorita, deportes. Recuerdo esos tiempos cuando aún podía jugar a béisbol. Y los tiempos cuando tocaba la base y lanzaba la pelota. Cuando bateaba y hacía un jonrón. Pero un buen jonrón no es un buen jonrón sin saber que es una variable aleatoria continua. Si dice que una variable aleatoria es continua si su campo de posibles valores es todo un intervalo finito o infinito de números reales. La función f de x es una función de densidad, probabilidad, pero la variable aleatoria continua x define sobre el conjunto de números reales. ¿Cómo sabemos y cómo lo usamos? La probabilidad de que x tome un valor en un intervalo razonable es el área bajo la curva de la función de densidad. Esta ha sido su sección de deportes. Continuamos. Y así fue nuestra sección de deportes con el beisbolista. Ahora pasamos a las noticias tontas con nuestro compañero Miguel. Adelante, Miguel. Seguimos con sus noticias en el noticiero bananero. Pasamos a la sección Noticias estúpidas. En este caso tenemos una noticia que la verdad es bastante estúpida, que pasó en el estado de Aguascalientes, en la escuela llamada Dolores. Un alumno, que por respeto al alumno no vamos a decir su nombre, un alumno reprobó la materia de estadística y el alumno necesitaba pasar esa materia para poder pasar la universidad, y el alumno le rezó a Diosito y le pidió de favor al profesor qué podía hacer para pasar, y el profesor se apiadó de él y le dijo que si quería pasar tenía que darle 40 vueltas a la escuela, 40 vueltas a la escuela, a toda la universidad descalzo. Y el alumno, como necesitaba pasar y la verdad vio que el profe le estaba hablando en serio, pues lo hizo. El alumno le dio 40 vueltas a la escuela descalzo con el solazo de la tarde. Y la verdad es que me parece bastante increíble que un alumno por pasar haga ese tipo de cosas. Me comentan que el alumno la verdad es que la tenía bastante fácil para pasar, la verdad no entendemos por qué no pasó. Pero pues en este caso el alumno nada más tenía que estudiar dos simples y sencillos temas de estadística, que en este caso, para que a ustedes no les pase, les voy a explicar, porque pues no queremos que les pase lo mismo a ustedes y tengan que darle 40 vueltas a su universidad.
Así que pues pasamos con la explicación de los temas. Pasamos con los temas, la verdad es que son bastante sencillos, no sé cómo este alumno pudo reprobar, pero bueno, pasamos con el primero, que es distribución de probabilidad en forma general, que es una distribución discreta describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria discreta. ¿Para qué nos sirve? Con una distribución discreta, a diferencia de con una distribución continua, nosotros podemos calcular la probabilidad de que x sea exactamente igual a algún valor. Las aplicaciones, por ejemplo, podría ser que la distribución discreta la podemos usar para, por ejemplo, saber el número de quejas de algún cliente o, por ejemplo, responder diferentes problemas de azar. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el ejemplo, pero antes de ver el ejemplo vamos a ver primero cómo se usa. En este caso, la distribución de probabilidad discreta se puede dar en forma de tabla o de gráfico. En la tabla aparece en una columna la variable y en otra columna su respectiva probabilidad. Tenemos el ejemplo y dice la función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. Sabemos que al lanzar un dado pues obviamente tenemos 6 resultados posibles y pues obviamente dependiendo del número que queramos tener tenemos un resultado favorable. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la probabilidad de sacar un 2, por ejemplo, pues obviamente solo existe un 2 en un dado, ¿verdad? Solo existe una cara con un 2. Así que pues en este caso sería un resultado favorable y 6 resultados posibles, así sería la probabilidad de sacar un 2 en un dado sería un sexto, y así con todos los números, porque al final pues solo existe una cara por cada número. En este caso pues básicamente lo que tenía que hacer este alumno es simplemente representar esos valores en una tabla. En este caso tenemos la tabla que sería la primera columna sería, la primera fila sería x, que sería la variable, y en este caso tenemos los números del dado, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y abajo tendríamos f de x, que sería su probabilidad de que salga cada número, que en este caso pues obviamente como son 6 caras y cada uno es un resultado favorable, así que pues entonces sería un sexto. La probabilidad de que salga el 1 sería un sexto, del 2 un sexto, del 3 un sexto y así con los siguientes números. Era súper sencillo, y si igual lo podría haber puesto en una gráfica de la misma manera, pero pues en este caso pues el alumno básicamente no pudo entender esto, que la verdad era bastante sencillo. Pasamos al siguiente tema, que en este caso pasamos con el siguiente tema, que es valor esperado. ¿Qué es? El valor esperado de una variable aleatoria es el número que formalice la idea del valor medio de un fenómeno aleatorio. ¿Para qué nos sirve? El valor esperado es igual a la suma de la probabilidad de cada posible suceso aleatorio multiplicado por el valor de dicho suceso. En este caso, ¿cómo se usa? El valor aleatorio básicamente es una sumatoria, que sería la sumatoria de x por f de x siendo la variable que queremos saber que tenemos y f de x su respectiva probabilidad. En este caso, pues como se ve, vamos a pasar al ejemplo para explicarlo de una manera un poco más sencilla. Y en este caso tenemos el ejemplo que dice: sea x el número de autos vendidos en un día por una tienda de automóviles, calcular el valor esperado de x a partir de su función de probabilidad. Normalmente aquí nos dan la función de probabilidad en forma de tabla. En este caso tenemos que en la primera fila, que son las variables, que está x, tenemos que pueden ser vendidos 0 autos, 1 o 2 o 3 autos. Y abajo tenemos su respectiva probabilidad. La probabilidad de vender 0 autos es 0.60, un auto es 0.25, 2 autos son 0.10 y 3 es 0.05. En este caso, para calcular el valor esperado sería básicamente multiplicar la variable, que en este caso sería 0, por ejemplo la primera variable es 0, por su probabilidad, que es 0.60. Y sumar después la multiplicación de la variable 1 por su probabilidad, que es 0.25, sumar la variable 2 por su probabilidad, que es 0.10, y sumar la variable 3, que su probabilidad es 0.05. Y eso sería todo, simplemente hacer las multiplicaciones y después las sumas, y al final nos termina dando que el valor esperado de esta función de probabilidad es 0.6. Era muy sencillo, la verdad era sencillo, y pues no entendemos cómo el alumno pudo haber reprobado, pero bueno, hizo ejercicio y le dio sus 40 vueltas a la escuela. Sería todo por esta sección. Muy buena noticia tonta, Miguel, bastante gracioso por cierto. Ahora pasamos a otras noticias con nuestro compañero. Adelante, Lara.
Pues entre otros temas de varianza y desviación estándar, tenemos que la varianza está relacionada también con lo que es la desviación estándar. Pero tenemos que entender un tema muy específico que es lo que es la varianza y también su consiguiente que es la desviación estándar. Pero, ¿qué es? Este se representa con un símbolo muy peculiar que es el símbolo de varianza y también de desviación estándar. Esta es una medida de dispersión que se representa con un cierto símbolo y la fórmula alternativa y mucho más rápida es la siguiente. Tenemos que la desviación estándar al cuadrado es igual a v por x, que sería igual a la integral de infinito menos infinito por x menos cierto parámetro que tenemos aquí al cuadrado por f de x de x. Bueno, pues esto sería lo que es la varianza. Y hoy pasando ya a una medida de dispersión diferente que es la desviación estándar, que se representa con el mismo símbolo pero al cuadrado y se calcula teniendo en cuenta que es la raíz cuadrada positiva de la misma varianza. La varianza y la desviación estándar dan medidas cuantitativas y de cuanto a dispersión hay una distribución o población de valores en X. Y podemos darnos cuenta con la siguiente fórmula que es de la desviación estándar. La desviación estándar es este símbolo que podemos identificarlo rápidamente como la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la desviación estándar elevado al cuadrado. Bueno, pues la desviación estándar podríamos decir que esta se mide con la dispersión de la variable y se calcula como la medida de las desviaciones elevadas al cuadrado de los valores de su medida. Bueno, pues este sería ya el segundo reporte. Mi nombre es Alejandro Lara. Muchas gracias. Pues este ha sido el reporte de... Ahora pasamos a otra sección con nuestro compañero Samayoa. Adelante, Samayoa. Buenos días compañeros y maestro, yo soy Alberto Samayoa Ramos y les voy a hablar de la función acumulativa en las variables aleatorias continuas y el cálculo de probabilidades. Comenzaremos con la función acumulada. La función acumulada es la función que para un valor de x nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor de x. Recordemos que la función de distribución acumulativa lo denominamos f de x. ¿Y esto para qué nos sirve? Esta nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor. Continuamos con el tema de cálculo de probabilidades. El cálculo de probabilidades es el estudio que determina la posibilidad de ocurrencia de un evento. El cálculo de probabilidades forma parte de la teoría de la probabilidad. Esta es aquella área de las matemáticas y la estadística que engloba todos los conocimientos relativos a la probabilidad. Dicho análisis es aplicado, por ejemplo, en juegos del azar como el póker. Para calcular las probabilidades utilizamos la siguiente fórmula, la cual consiste en el número de casos favorables sobre el número total de casos posibles. Por ejemplo, si yo quisiera lanzar este dado y obtener como resultado un múltiplo de 3, los casos favorables que tendrían serían solamente 2, ya que el dado cuenta solamente con 6 caras, y los múltiplos de 3 solo son 3 y 6. Y en el total de casos posibles tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea 6. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería de 2 entre 6 o un tercio, lo cual equivale al 33%. Así que de esta manera terminamos el noticiero y recuerden, nada mejor que empezar el día que con una buena banana. Y así concluye este noticiero. Espero que haya sido de su agrado. Noticiero ganadero se lo agradece. Hasta la próxima.